¿te puedo robar esto? Espérate ahí. Eso. Listo, empecemos entonces ahora sí. La idea es entonces hoy hablar de taquiarritmias. La vez pasada hablamos de alteraciones en la conducción y de bradiarritmias. Ahora nos vamos a ir al otro lado, cuando el corazón está latiendo ya muy rápido y no hay como tal alteraciones ni no hay bloqueos en la conducción. Vamos a hablar de esto. Dentro de taquiarritmias se me hizo como útil y pues lo metí ahí mismo las contracciones auriculares y ventriculares prematuras, que es básicamente pues parte de la fisiopatología por la cual uno puede llegar a, o por la cual se puede desencadenar una arritmia, pues una taquiarritmia. Taquicardias supraventriculares y ventriculares, todas las que hay dentro de cada una de ellas, algo pequeño de la CLS como la vez pasada y por último, como la vez pasada, los electros para practicar lo que veamos hoy. Entonces vamos a empezar viendo lo que hemos visto en las dos sesiones pasadas. La primera sesión vimos cómo era un electrocardiograma normal, ¿cierto? Entonces, en AO, ¿cuáles son los parámetros del electro que usted quiere? De milímetros por segundo y de milivoltios por milímetro. De milímetros por segundo significa... de milivoltios significa 10 milivoltios. ¿Por? ¿Seguro 10 milivoltios? ¿Un milivoltio por cuántos milímetros? Un milivoltio por 10 milímetros. Por 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, un milivoltio por 10 milímetros. Es decir, que un cuadro grande es 0.5 milivoltios, dos cuadros grandes son 1 milivoltio. ¿Listo? Y en el eje X, ¿cuántos milímetros por segundo? 0.25 segundos. 25. Ah, 0.25. Bueno, sí. 25 milímetros por segundo es la medida que uno debe tener. ¿Sí? Cada 25 milímetros va a representar un segundo en el electro. Y lo otro que hablamos era pues el electro normal y por qué se veían las cosas como se veían y demás, ¿no? María Angélica, ¿qué eje tendría este electro? Por método de los cuadrantes estaría normal. Si fueras a utilizar el ISO bifásico, ¿cuál utilizarías? Yo creería que el 2. Yo también usaría el 2. ¿Cierto? A ver, ¿cierto? Y ya ahí no, pues, yo les dije, yo no me sé eso de memoria y no lo sacaría si es positivo o negativo, el eje exacto. ¿Listo? Y lo otro de lo que hablamos la vez pasada fue todas las alteraciones del ritmo. Y empezamos hablando de que era un ritmo sinusal. Juan Carrillo, ¿cómo es que determinaba usted que hay un ritmo sinusal? Habíamos hablado que lo hacemos con ABR de 2002, pero no solamente es eso. También tenemos que ver si la distancia entre P y P, R y R. Con ABR 1 y 2, ¿uno qué tenía que ver? La P. La P. ¿Quién dijo la P? Que la P sea negativa en ABR. Ajá. Y que sea positiva en D1 y D2. Eso, perfecto. Listo, uno veía eso y ahí no sabía que esa P era de origen sinusal. Pero vimos que uno cuando recuerda algo como ritmo sinusal suele ser que está completamente normal y ahí sí es lo que dice Juan. Que todas las P's preceden un QRS, que un QRS siempre está después de cada P, que los RR son constantes y los PP son constantes. ¿Listo? Hablamos del ritmo de la unión. Entonces, Jaime, ¿dónde se originaba el ritmo de la unión? En el nodo auriculoventricular, ¿cierto? Y Juanpa, ¿qué características tiene el ritmo de la unión? La frecuencia. ¿Qué está en cuánto? En 40 a 60. De 40 a 60 latidos por minuto la frecuencia y en el electro ¿cómo va a estar? ¿Qué va a ser lo que cambia en el electro? El QRS ¿Qué pasa con el QRS? se vuelve más delgado. No, el QRS sigue siendo estrecho, entonces ahí ya no varía nada. No existe QRS muy estrecho. ¿Hay QRS prolongado o no prolongado? Entonces, ¿Quién se acuerda qué pasaba? La P, ¿cierto? Se alteraba la P porque la contracción auricular era retrógrada, entonces la P estaba o escondida en el QRS o se podía ver retrógrada antes o después del QRS, ¿cierto?
y que uno podía hablar de un ritmo de la unión acelerado, que era de 60 a 100, y una taquicardia de la unión, que era cuando estaba por encima de 100 latidos por minuto, ¿cierto? Lo otro de lo que hablamos fue el ritmo idioventricular. Laura, ¿dónde se origina el ritmo idioventricular? En el sistema His-Purkinje, ¿cierto? Se originaba en el sistema His-Purkinje. Y Juli, ¿qué tenía de características ese electro? No había onda P, perfecto. Porque si hay onda P y hay las características del ritmo idioventricular, ¿qué sería? Si hay onda P en el electro y ahí sería un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Aurículas por su lado, ventrículos por su lado, perfecto. Pero aquí no, estamos hablando de un ritmo ventricular porque solo está funcionando el sistema His-Purkinje. Entonces, ausencia de onda P, ¿el QRS cómo estaba? Ancho, porque todo lo que se llena en el ventrículo es ancho. ¿Listo? Entonces, un QRS ancho y la frecuencia cardíaca, ¿en cuánto estaba? 20 a 40. Y dijimos que podía ser superior a 40, que se conocía como ritmo idioventricular acelerado, ¿cierto? ¿Su nombre? Ángel. Ángel, ¿cuándo se podía presentar un ritmo ventricular acelerado? Que uno se emocionaba si lo veía. Era un ritmo de repercusión, ¿cierto? Una de las arritmias de repercusión después de que uno fibrinoliza a un paciente con un infarto. Perfecto. Después hablamos del bloqueo auriculoventricular, ¿cierto? Que era cuando había una alteración en la conducción entre las aurículas y los ventrículos, porque la aurícula ventricular es la única comunicación eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, ¿cierto? Entonces, Natalia, ¿de qué dependía la clasificación de bajo o alto grado del bloqueo auriculoventricular? De la ubicación. De la ubicación. ¿Dónde estaban los de alto grado? Entonces estaban en la parte terminal del aurículo ventricular o ya en la parte inicial de la RX, ¿cierto? Por eso decíamos infra y supraicianos. Y los de bajo grado sí están como tal en la parte más superior o en la parte media del bloqueo auriculoventricular, ¿cierto? Sigamos hacia allá. Sara, ¿cuántos grados hay de bloqueo auriculoventricular? 3, ¿cierto? ¿Y el segundo en cuánto se dividía? En 2. ¿Qué eran? El MOVIX 1 y el MOVIX 2. Listo. Silvia, ¿qué tiene el grado 1 en el electro? Que se va alargando. O sea, que se va alargando como el PR. ¿Ese es el grado 1? ¿Qué era el grado 1? Solo está prolongado el PR, pero todas las P's conducen, ¿cierto? Entonces, un PR mayor de ¿cuántos milisegundos? De 0.2 segundos o 200 milisegundos, es decir, un cuadrito grande, ¿cierto? Y ese era el bloqueo auriculoventricular de primer grado. La que sigue es Manuela, ¿cierto? Sí. Listo. MOVIX 1. ¿Cómo se dio MOVIX 1 en el electro? Pues prolongación del PR progresiva. Hasta que una P no conduce. Acuérdense que desde el grado 2 allá hay P's que no conducen. Entonces, prolongación progresiva hasta que la P no conduce. ¿El QRS es estrecho o es ancho? Creo que es estrecho. Es estrecho porque se originó desde arriba, ¿cierto? No se está originando en los ventrículos, se originó desde arriba. Entonces es uno estrecho. Javi, el MOVIX 2, ¿cómo se ve el MOVIX 2? MOVIX 2 es, o sea, hay una progresión, hay un aumento del PR, pero es constante y hay una P que no conduce. Y si el PR es constante y no está prolongado, ¿es un MOVIX 2 o no es un MOVIX 2? Sí, también. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, acuérdense que puede ser prolongado o corto. Lo importante es que no sea aumentando y de la nada una P no conduce. ¿Listo? Entonces ese va a ser el MOVIX 2. No necesariamente tiene que estar prolongado. Lo importante es que es un PR constante. ¿Listo? Y por último teníamos el de tercer grado, ¿cierto? Santiago, ¿cómo se veía el de tercer grado? Pues que cada uno por su lado. Entonces, pues las aurículas, o sea, una onda P, o sea, el intervalo PP es constante y el RR va a ser constante. Exacto, PP constante y RR constante, pero no se relacionan entre sí. Disociación auriculoventricular completa. ¿Y ese QRS cómo es? ¿Es angosto o es ancho? Es ancho porque se originó en los ventrículos, ¿sí o no? Porque las aurículas nunca están estimulando los ventrículos porque está bloqueado la comunicación. Después hablamos del bloqueo sinoauricular, ¿cierto?
Entonces, al lado de Santiago, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Paula, ¿cuántos tipos de bloqueo sin auricular había? 3. Había 3 tipos, ¿cierto? Y otra vez el tipo 2 se dividía en 2, ¿cierto? Camilo, ¿cómo se veía el tipo 1 en el electro? No se puede ver. Exacto, excelente respuesta, no se puede ver en el electro. Santi, ¿cómo se veía el tipo 2, tipo 1? Pues el grado 2, tipo 1. Se ven igual que los de bloqueo AB, pero si no es la P. No, pero ellos no se van prolongando, sino que se van acortando. Acuérdense, el intervalo PP se va acortando, se va acortando, se va acortando y de la nada hay un silencio. No se produce onda P ni nada. Y el grado 2 es que el PP es constante y de la nada hay un silencio. ¿Listo? Pues el tipo 2, perdón, del grado 2. Y el grado 3 era una disfunción del nodo sinusal. Entonces, Ana, ¿cómo se veía el grado 3? Creo que tú nos fuiste la vez pasada, ¿cierto? Sí, no, pero pues esa ausencia de polarización, ¿no? Entonces había una ausencia de la función del nodo sinusal. Entonces, ¿eso cómo se va a ver en el electro? Como un ritmo de la unión, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces por eso en el electro uno solo podía reconocer el grado 2 tipo 1 y el grado 2 tipo 2. El grado 1 no se ve y el grado 3 pues es un ritmo de la unión. ¿Listo? Después hablamos de los bloqueos de rama. Entonces teníamos una rama derecha y una rama izquierda de las de His, ¿cierto? Vamos contigo, ¿cómo te llamas? María Camila. María Camila, ¿cómo se veía un bloqueo de rama derecha? Bueno, en el bloqueo de rama derecha la conducción iba rápidamente, pero un intervalo corto hacia la izquierda y luego se iba lentamente hacia la derecha. Entonces se veía, creo que en D1 si no estoy mal. Es que se me olvidó cómo se Acuérdate que uno lo ves con las precordiales. ¿Cómo está B1 en un bloqueo de rama derecha? ¿Está positivo o está negativo? positivo. B1 está positivo, por lo que tú dices, el vector principal que se generó es hacia la derecha, entonces se está acercando hacia el B1, ¿cierto? ¿Y el B6 cómo se veía? Podía ser positivo con una S prolongada o negativo, podía tener cualquiera, no tiene que ser necesariamente todo negativo, ¿listo? Y el eje estaba desviado hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, y el QRS era ancho o era angosto? Ancho. Ancho. Entonces ahí están todos los criterios. La morfología del B1, la morfología del B6, QRS ancho y que usualmente se asocian con un eje desviado hacia la derecha, ¿cierto? Vamos con atrás de Santiago. No, tú no estabas. Diego, usted se lo debe saber. ¿Cómo se ve un bloqueo de rama izquierda en el electro? Tiene un QRS ancho. Ajá. B1 está alto. El B1 está, B1 está más alto de lo normal. pero va hacia arriba o hacia abajo. Si es un bloqueo de rama izquierda, entonces está hacia abajo. El B1 es negativo Bueno. y el B6 Positivo. es positivo y QRS ensanchado. Y el eje suele estar desviado hacia la izquierda, ¿listo? Y ahí sale el bloqueo de rama izquierda. Pero en las de His de la rama izquierda tenía 2 fascículos. Andreas, ¿cómo se llamaban los 2 fascículos de la rama izquierda de las de His? Posterior inferior y Posterior inferior y antero superior. antero superior, ¿cierto? ¿Cómo se veía el electro cuando no se le bloquea el posterior inferior? Oscar. Juan Camilo. Juan Camilo. El posterior inferior era desviado a la derecha del eje. Tenía QR, ¿En o sea, dónde? Q pequeña y R grande, en D2, D3 y ABL. O sea, en las inferiores y en las laterales, Era R pequeña. exacto, una pequeña cosita positiva y el resto negativo. Perfecto. Y el antero superior era lo contrario, ¿cierto? Un eje desviado hacia la izquierda, el QR, o sea, es principalmente negativo en las inferiores y es principalmente positivo en las laterales, ¿cierto? Y ya, eso fue lo que vimos, ¿cierto? Ahí ya todos volvimos a entrar en contexto de lo que habíamos hablado las veces pasadas. Entonces ahorita vamos a empezar hablando de las contracciones prematuras. Cuando todos ustedes rotaron por allá en cardio, el RAE 1 del AIAS de fibrilación auricular era la fisiopatología de las arritmias, ¿sí? Y hay un artículo muy chévere de la Sociedad Europea que le dice a uno cuál es toda la fisiopatología, están las reentradas, los potenciales precoces y todas esas cosas. Y había una cosa que era el automatismo anormal, ¿sí? Entonces la fisiopatología de las contracciones prematuras es esa, el automatismo anormal. Es decir, que células que deberían ser únicamente excitables y que no tienen la propiedad del automatismo de la cual hablamos la vez pasada con lo de la corriente Foni y todo eso,
sino que simplemente esperan a que les llegue como tal un estímulo para despolarizarse, adquieren ese automatismo. ¿Listo? Entonces empiezan a haber focos ectópicos que tienen automatismo cuando no deberían existir y no deberían tenerlos. Y uno los puede tener tanto en las aurículas como en los ventrículos, y por eso existen contracciones auriculares prematuras y contracciones ventriculares prematuras, que son las también llamadas extrasístoles: extrasístole auricular, extrasístole ventricular. Entonces vamos a empezar con las contracciones auriculares prematuras o extrasístoles auriculares, como le quieran llamar. ¿Cómo se van a ver? Básicamente yo voy a tener un electro que va a estar normal, va a ir sinusal, y en la nada va a haber una despolarización que se genera por una P que es completamente diferente a todas las otras que estaba viendo. Es decir, una P que no cumple con los criterios de ritmo sinusal. No es una P negativa en ABR, isobifásica en B1, positiva en el resto de las derivaciones, sino que no, tiene una morfología ahí rara. ¿Listo? Además, se presenta con un TP acortado, ¿sí? Es decir, ustedes suelen ver la distancia que hay entre la onda T y la nueva despolarización del nodo sinusal entre la onda P suele ser igual que entre todos los ejes entre todas las derivaciones cuando uno tiene un ritmo sinusal. Cuando se presenta una contracción auricular prematura, como un foco ectópico que de la nada se despolarizó, la onda P ya no está a la misma distancia, sino que se presenta antes. Entonces se presenta un intervalo TP acortado y este puede llegar o no a generar un QRS. ¿De qué va a depender que genere o no el QRS? De en qué estado está el nodo auriculoventricular. Si está en un periodo refractario absoluto, no va a generar el QRS. Si está en un periodo refractario relativo, va a generar el QRS. ¿Listo? Dime, Vale. ¿Cuánto es que medía el intervalo TP? No, eso no tiene una medida estandarizada. No, y por eso es que muchos, lo que yo les decía, muchos sitios ni les hablan del intervalo TP, pero el intervalo TP sí tiene alguna utilidad, por ejemplo, en estos casos. Lo importante del TP es que debe ser constante. ¿Listo? O sea, la distancia entre la T y la onda P, si tú tienes un ritmo igual en tu electrocardiograma, debería ser siempre igual. No es que haya una distancia establecida. ¿De qué va a depender eso? De tu frecuencia cardíaca. ¿Listo? O sea, digamos, se considera la idea de que todo se va a estar en el periodo relativo. Si toda P que aparezca, si sea extrasístole y conducción, ¿no se puede morfológicamente confundir con una taquicardia? No, porque es que una contracción auricular prematura es porque es solo una o menos de 3. ¿Listo? Si llegan a haber 3 seguidas y de ahí en adelante, ya se llama taquicardia auricular, que es una forma de taquicardia supraventricular que vamos a ver más adelante. Aquí es algo aislado, estaba así normalito y de la nada se despolarizó. ¿Listo? Más o menos la alegría del electrocardiograma tiene una forma muy racista de verlo, pero pues a mí nunca se me olvidó que dicen que es un musulmán en una iglesia cristiana. No sé si han leído la alegría, dice literalmente eso. Una extrasístole es un musulmán en una iglesia cristiana. Y más o menos así lo van a ver en el electro, sobre todo las ventriculares. Uno ve los QRS todos lindos con la pera, nada, un QRS grandote ahí que no es esta vaina de donde salió. ¿Listo? Entonces esa va a ser una contracción auricular prematura. Yo estoy analizando mi electro como siempre lo hemos hecho, estoy viendo si está en sinusal, yo digo el RR regular, aquí voy, algo pasó, ¿cierto? Este se presentó antes. Entonces usualmente esta va a ser la contracción auricular prematura. Aquí no se ve tanto, la única diferencia que hay entre esta P y esta es la amplitud que hay. Esta P fue más chiquita. Si uno tuviera todo el electro podría ver las alteraciones que habrían dentro de la P. Pero más o menos esa es la forma de reconocerla. Va en ritmo sinusal, y aquí de la nada el TP que era este se acortó. ¿Listo? El TP quedó aquí. Y esa va a ser una contracción auricular prematura. Vamos con las ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares. En estas, pues lo que vamos a ver es que de la nada un foco ectópico del ventrículo disparó y generó una despolarización ventricular. Entonces, ¿el QRS cómo estaría? Ensanchado, porque empezó en los ventrículos, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Uno tiene un QRS mayor a 0,12 segundos o a 120 milisegundos. No va a haber una onda P que haya estimulado a ese QRS y usualmente suele haber una cosa que se llama la pausa compensatoria. ¿Qué es la pausa compensatoria? Que si yo cojo y analizo, no sé, la distancia de los RRs, que es esta, que está igualita acá, que es la misma que yo tengo acá, si yo cojo y asumo que esto nunca hubiera existido, yo miro y la siguiente contracción cayó exactamente donde hubiera caído si el ritmo hubiera seguido normal. Eso es lo que se conoce como pausa compensatoria. No es algo que deba existir, pero es algo que suele
existir dentro de la extrasístole ventricular. Y ahí la extrasístole es este. ¿Listo? Ahí está clarita, ¿no? Pues uno es imposible no verlo. Es esa cosota ahí grandota. Y ya, eso sería lo que serían las contracciones auriculares prematuras. Recuerden, en la contracción auricular prematura, que puede estar bloqueada. Es decir, puede existir que solo ocurra la onda P y ¡pum! No conduzca. ¿Cómo diferenciarían eso de un MOVIX 2? Sería la pregunta. QRS. Entonces, 1, el TP, y 2, la P no es sinusal. ¿Listo? En el MOVIX 2, el intervalo está constante, como habíamos dicho. Entonces, el intervalo TP estaría exactamente igual, y aquí estaría la P que no conduciría, y la P sería exactamente igual a las otras. Entonces, esa es la forma de diferenciarlo. Cuando tiene una contracción auricular prematura bloqueada, que es cuando no generó el QRS. ¿Y también sería menos de 3? ¿Cómo? Menos de 3 sería también sería. Sí, claro, si son 3 o más, ya eso es una taquicardia auricular. Lo mismo con las extrasístoles. Si uno tiene 3 o más extrasístoles, es una taquicardia ventricular. Listo. Entonces vamos con las taquiarritmias. Las taquiarritmias se clasifican conforme a si son supraventriculares o ventriculares, porque eso va a depender el manejo, eso va a depender la severidad y muchas otras cosas que se implican ahí. ¿Listo? ¿Cómo voy a diferenciar? Pues estas son todas las que hay, ahorita vamos a enfocar en cada una de ellas, no voy a poner a nombrarlas todas, pero ¿cómo voy a diferenciar yo de entrada si tengo un ritmo acelerado, si una taquicardia supraventricular o ventricular, con lo que hemos dicho 80.000 veces? El QRS va a estar ensanchado, ¿cierto? Un QRS menor a 0,12 segundos en la supraventricular y un QRS mayor a 0,12 segundos en la ventricular. Sin embargo, existen 3 excepciones en las cuales yo puedo tener una taquicardia supraventricular que se presenta con un QRS ensanchado. ¿Listo? ¿Alguno de casualidad conoce alguna o ha leído alguna? Entonces, 1, síndrome de preexcitación, 2, lo tienen por allá y es que tenga bloqueos. Si yo tengo una supraventricular que asociado tiene un bloqueo, el QRS igual se va a ensanchar. ¿Listo? Y el síndrome de preexcitación es otro. ¿Listo? Es decir, el Wolff-Parkinson-White, esas cosas que ahorita vamos a ver, también la van a generar. Y la otra es que no existe algo que se llama la aberrancia en la conducción, que es que como tal no hace un bloqueo de rama, sino que por alteraciones morfológicas del corazón, una taquicardia genera una disfunción en la conducción ventricular y eso ensancha el QRS en su totalidad. ¿Listo? Eso es lo de los criterios, que uno usa los criterios de Brugada, que eso lo vamos a ver ahorita, cómo diferenciar una TV de una supraventricular con aberrancia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las supraventriculares. Las supraventriculares se pueden clasificar en 3 grupos, que es dependiendo de dónde se están generando. Entonces tenemos las regulares auriculoventriculares, es decir, aquellas en las cuales el QRS va a ser, el RR, va a ser regular y se están originando en el no auriculoventricular. Y estas se originan usualmente por un mecanismo de reentrada. Para estas tenemos la taquicardia de reentrada del no auriculoventricular, la taquicardia de reentrada auriculoventricular, que esta es la de los síndromes de preexcitación, y la taquicardia de la unión, ¿sí? Que era la que habíamos dicho, un ritmo de la unión de más de 100 latidos por minuto. Las regulares atriales son aquellas en las cuales el RR es regular, pero es un foco, o es el foco sinusal o es un foco ectópico. Si es el foco sinusal va a ser una taquicardia sinusal y si es un ectópico va a ser una taquicardia atrial. Y las irregulares atriales van a ser aquellas en las cuales el RR es irregular. Entonces ahí tenemos la fibrilación auricular, el flúter auricular y una cosa que se llama la taquicardia auricular multifocal. ¿Listo? Vamos a ver cada una de ellas para entenderlas ya más a profundidad. Entonces vamos a empezar con esta, ¿listo? La taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. Esta es la forma más común de lo que a uno siempre le dicen de taquicardia supraventricular paroxística, que ese nombre implica un montón de taquicardias. La más común de esas es esta, la de reentrada del nodo auriculoventricular. Es decir, en el nodo auriculoventricular se forma una reentrada y eso genera o eso comanda como tal el ritmo del corazón. Entonces, ¿quién está en quinto? Ustedes, ¿no? Juliana, ustedes acabaron de ver, Carly. ¿Cómo se forma una reentrada? ¿O cuál era el mecanismo de una reentrada? ¿Te acuerdas? Pues no estoy segura, pero... Lo que te acuerdas, no importa. Si no estoy mal, era como que hay 2 vías de conducción, una más rápida que la otra. Sí, sí, es eso. Más o menos, pruebas, sí. Entonces, como que
sale por una y como una llega más rápido que la otra, cuando como que sobrepasa y cuando llega acá como que esta ya está lista para, cuando la lenta llega, ya la rápida está lista para despolarizarse otra vez, entonces el estímulo sale hacia arriba. No es Más o menos es por ahí. Ese sería un ejemplo de una reentrada funcional. Existen reentradas funcionales, reentradas anatómicas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? Uno usualmente tiene una despolarización organizada de todo el corazón, ¿cierto? Toda la electricidad va en un mismo sentido y ya, no pasa nada. Pero por alguna razón, isquemia, alguna calcificación, le hicieron alguna cirugía en algún momento, él mantiene un punto donde ya no conduce, ¿cierto? Entonces llega el impulso que debería llegar acá, ese punto lo condujo y entonces el impulso se partió, ¿cierto? Cuando se parte ese impulso, ahí es donde entra lo que puede ser la vía lenta o la vía rápida o el hecho de tener un bloqueo unidireccional, que es el más común de todos y es el que suele suceder en el nodo auriculoventricular. Se parte el impulso, esta que venía acá se bloqueó, esta viene por acá y empieza a hacer esto. Empieza a hacer esa despolarización así en círculo y por eso se conoce como una reentrada. Entonces eso en este caso está sucediendo en el nodo auriculoventricular. Ahí en el nodo auriculoventricular se está dando una reentrada todo el tiempo y es lo que está comandando el ritmo del corazón. Existen tres subtipos usualmente, pero pues eso no me importa tanto. Eso me importa más para que sepan que una taquicardia por una reentrada auriculoventricular puede tener ausencia de onda P o puede tener una P que se vea después o antes del QRS. Eso va a depender de cómo sean las dos morfologías de las vías. Si es slow fast, es fast slow, etc., eso va a implicar en qué tanto. Más o menos, ¿por qué esta tendría ausencia de onda P? ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene que ver más con la parte funcional que con el bloqueo. Si a mí inicialmente tengo una despolarización lenta por acá y esa es la que despolariza el ventrículo y después rápidamente se va para arriba, las aurículas y los ventrículos se van a contraer al mismo tiempo. Entonces eléctricamente la P va a quedar metida dentro del QRS y entonces hay ausencia de onda P. ¿Listo? Si es lo contrario, si es fast slow, uno va a tener una P retrógrada que va a ocurrir después del QRS y por el contrario, si ambas son lentas, la P ocurre antes del QRS. ¿Listo? Pero eso es, realmente que ustedes digan eso, pues ya sería algo como muy finito. Es más importante saber reconocer la taquicardia supraventricular, que es una reentrada nodal, y lo que les digo, puede o no tener P. Porque mucha gente le va a decir, no, la taquicardia supraventricular no tiene onda P, y eso es falso. Tiene onda P, sino que o está escondida en el QRS o se puede ver en alguna, o adelante o después y se va a ver de forma retrógrada la despolarización. Entonces esos van a ser los criterios diagnósticos o los criterios electrocardiográficos de una taquicardia con una reentrada nodal. Un QRS estrecho, porque está supraventricular igualmente, ausencia de onda P o la P presente antes o después, tal cual como habíamos dicho, que va a tener morfología retrógrada, es decir, va a tener la morfología del ritmo de la unión. Va a ser invertida en todas las derivaciones y en ABR va a ser positiva. Y una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto. Eso es importante, porque si la frecuencia cardíaca es menor a 150 latidos por minuto, ¿ustedes en qué pensarían? Por ahí me están diciendo taquicardia de la unión, ¿cierto? La taquicardia de la unión es un ritmo mayor a 100 latidos por minuto que se origina en el nodo auriculoventricular, pero no es porque haya una reentrada, simplemente es porque el auriculoventricular está disparando más rápido de lo que debería, sin la necesidad de que haya una alteración como tal ahí de una arritmia. Entonces eso es importante y por eso también ahorita que vamos lo del ACLS, en ACLS uno solo trata arritmias si son encima de 150 latidos por minuto, porque si no, no se considera que sea por un mecanismo fisiopatológico que uno resuelva con las medidas que se hacen ahí. Entonces es importante tener cardíaca mayor a 150, que puede o no tener onda P, si la tiene va a ser retrógrada y el QRS va a ser estrecho. ¿Listo? Y ya, aquí tenemos las tres posibilidades, ¿cierto? Aquí está la P viniendo antes del QRS, aquí tenemos la P viniendo después del QRS, que sería esta aquí chiquitica invertida, y aquí tenemos la que no tiene onda P. ¿Listo? Y todas son ejemplos de reentradas nodales. Vamos con esto, que es la taquicardia de reentrada auriculoventricular. La taquicardia de reentrada auriculoventricular es aquella que se da por una vía accesoria. Es decir, yo tengo una comunicación anómala entre las aurículas y los ventrículos, que lo más común ahí o lo más famoso es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero no es el único que existe. Entonces, el síndrome de preexcitación básicamente va a hacer esto, va a tener una vía anómala de comunicación con los ventrículos. ¿Qué va a generar eso? Que yo tenga esa vía anómala de comunicación con los ventrículos. Suele generar un QRS ensanchado, porque se da ahí, o sea,
empieza la despolarización ventricular con la vía accesoria que yo tengo y después se termina con la vía normal que debería darse. Entonces, eso genera que haya una despolarización ventricular de un tiempo más prolongado y el QRS se ensancha. Y el PR va a ser menor a 0,12 segundos. El PR, habíamos dicho que era el representativo de la pausa en el nodo auriculoventricular. Si yo tengo una vía accesoria, dejo de existir la pausa del nodo auriculoventricular y el ventrículo se está contrayendo más rápido de lo que debería. Y por eso el PR se va a ver angosto. Entonces, así se va a ver un electrocardiograma de un síndrome de preexcitación que todavía no tiene esta alteración, es decir, todavía no ha hecho una taquicardia relacionada a eso. ¿Listo? ¿Y por qué es que se ensancha el QRS? Porque el ventrículo se empezó a despolarizar antes por la vía accesoria y después se termina de despolarizar con el tiempo normal que debería hacerlo con la vía normal. Entonces se le sumó el tiempo de la accesoria más el tiempo usual que él tenía y eso ensanchó el QRS. Entonces el Wolff-Parkinson-White existen varios tipos dependiendo de si la vía accesoria es derecha o es izquierda, pero pues eso solo cambia en la morfología de cómo se va a ver. ¿Listo? O sea, usualmente este que es tipo A, el B1 y el B2 van a ser un QRS positivo, mientras que el tipo del B1 y el B2 van a tener un QRS negativo. Pero eso depende de a dónde se esté excitando los ventrículos. Pero técnicamente todos se van a ver así. ¿Listo? El PR corto, un PR menor de 120 milisegundos, es decir, menor de 3 cuadritos, y el QRS que se ensanchó por esto. Esta primera curvita que está acá es la que generó la despolarización ventricular de la vía accesoria. Y esta es la famosa onda delta del Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Entonces el Wolff-Parkinson-White se ensancha el QRS por la presencia de la onda delta. ¿Todos claros el por qué queda así el electro entonces? ¿Yo puedo diferenciar los tipos en el electro? Sí, este va a tener morfología de hipertrofia ventricular derecha, es decir que usted va a tener un B1 y un B2 con un QRS positivo. Mientras que el tipo B, como es una accesoria derecha y la despolarización se va hacia la izquierda, inicialmente va a generar una morfología de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces va a tener un B1 y un B2 negativos. Esa sería la diferencia en el electro. Pero todos, sin importar cómo sea el B1 o el B2, van a tener un PR acortado y van a tener un QRS ensanchado. Cuéntenme. Hay una pregunta que en el Wolff-Parkinson-White hay como dos variables, que está la de ortodrómica y Ya vamos a hablar de eso, de cuándo es ortodrómico y cuándo es antidrómico. Y ahí también cambiarían el electro. Pero es que lo ortodrómico y antidrómico tiene que ver con la taquicardia, es decir, cuando ya se instaura el fenómeno de la reentrada, si va por la vía normal y sube por la vía accesoria, ese sería el ortodrómico, o si baja por la vía accesoria y sube por la vía normal, ese sería el antidrómico. Entonces, ya ahorita vamos a hablar de eso. Pero en este caso, cuando estamos hablando del electro sinusal, por así decirlo, o el electro normal del paciente con síndrome de preexcitación, va a ser este. Y ahí no existe lo de ortodrómico y antidrómico. Puede existir el tipo A y el tipo B, dependiendo de hacia dónde vaya la vía accesoria del Wolff-Parkinson-White. Y ahora sí vamos a hablar de lo que usted estaba preguntando. Entonces, cuando este Wolff-Parkinson-White que tiene una vía normal por la cual está bajando, que es el haz de His, y una vía accesoria llega y hace una reentrada entre esas dos vías, genera una taquicardia supraventricular que se conoce así, uno siempre la ve así, ABRT, taquicardia de reentrada auriculoventricular. Y puede ser, como había dicho, ortodrómica o antidrómica, que también pues le dicen en algunos casos tipo B. La ortodrómica es lo que dijimos, va a bajar por la vía normal y va a subir por la accesoria. La antidrómica va a bajar por la vía accesoria mientras que va a subir por la vía normal. ¿Qué diferencia me va a generar eso? ¿O cómo yo voy a poder diferenciar eso en el electro? La ortodrómica, como bajó por la vía normal, genera una despolarización ventricular normal, en cierto modo, ¿cierto? Entonces el QRS, como es por una despolarización que se está generando por la parte de la vía usual, va a tener un QRS menor a 0,12 segundos, va a haber la ausencia de la onda P y va a ser muy similar, usualmente imposible de diferenciar, de la que vimos anteriormente, que era la de la taquicardia de reentrada auriculoventricular nodal, ¿cierto? Por otro lado, la antidrómica va a tener un QRS ensanchado, va a tener una ausencia de onda P y va a ser un diferencial con taquicardia ventricular, que ahí entraría lo que preguntó ahorita Vale de los criterios de Brugada. ¿Por qué estaría el QRS ensanchado? Es como la pregunta que uno tendría, ¿cierto? Entonces, Vale, ¿tú por qué crees? Porque... O sea, porque si el ritmo era normal, el QRS se ensanchó, pero pues sí se ensancha un poquito, pero digamos en este no. O sea, en la ortodrómica, porque el QRS queda normal y allá sí queda ensanchado. ¿Cuál sería la razón de eso? Porque se va a demorar más descargando por la vía accesoria.
Entonces, habíamos dicho que el QRS se ensanchaba en el electro normal porque teníamos una despolarización inicial por la vía accesoria y otra despolarización por la vía normal. Pero aquí, ¿qué está pasando? Toda la despolarización se está mediando por la vía accesoria. La otra vía no está sirviendo de nada, está sirviendo para subir. ¿Sí? O sea, por ahí no se está despolarizando el ventrículo. Entonces el QRS acaba de quedar ancho porque todo se despolarizó por la vía accesoria y se estimuló, fue como tal el ventrículo, no el sistema His, Purkinje y todo eso, entonces la despolarización se demoraría. ¿Listo? Mientras que la conducta normal que debería tomar, el haz de His, está únicamente subiendo. Si tenemos lo contrario, que es la ortodrómica, se está dando una despolarización ventricular normal, es decir, todo se está despolarizando por el haz de His y el QRS se vería normalito y la vía accesoria ya no está estimulando los ventrículos, está sirviendo únicamente como vía de devuelta. ¿Sí? No me queda muy claro porque hay ausencia de la P. ¿En cuáles? Porque se esconde en el QRS, básicamente. ¿Listo? Ahí en la antidrómica no podría estar la onda P invertida. En la antidrómica podría llegar a existir, pero sería muy raro, sobre todo por las taquicardias, o sea, porque esto suele tener una frecuencia cardíaca muy elevada y la P se esconde, y es muy difícil de visualizarla. En ocasiones usted la puede ver. Hay veces en las taquicardias supraventriculares que si uno se pone a ver así de cerquita, uno puede ver cuáles son las ondas P ahí presentes. Pero usualmente así que uno diga como, uy, la veo como mirada ahorita así invertida, no va a ser algo que uno suele ver. Dime, Andrea. Es que no entiendo por qué se esconde en la ortodrómica, la P en el QRS si es normal. ¿Qué me está pensando? O sea, Porque igualmente la despolarización auricular está dependiendo de la vía accesoria, ¿cierto? Entonces se van a despolarizar al mismo tiempo técnicamente. Tú despolarizaste el ventrículo, pero al mismo tiempo esta que se volvió acá despolarizó las aurículas. Entonces se contraen más o menos al mismo tiempo y la P se esconde en el QRS. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿Y la P no podría ir luego del QRS? Sí, es lo que decíamos, puede llegar a existir, pero por la taquicardia tan alta que manejan estos pacientes no se suele ver. ¿Listo? Entonces por eso uno suele considerar como una ausencia de onda P. Pero no es que realmente no exista o algo así, ¿no? ¿Listo? Pero no se suele ver en estos pacientes. El diferencial con ¿Con esta? la taquicardia ventricular es morfológico nomás. Ya lo vamos a ver ahorita, que es con los criterios de Brugada. Sí, existe un algoritmo para usted diferenciar una supraventricular con QRS ensanchado de una ventricular como tal. ¿Alguna otra pregunta? Esta es como la parte más compleja, el síndrome de preexcitación, es como la parte más difícil. Pero técnicamente si ustedes ven esta, que va a ser la taquicardia a la cual ustedes se enfrentarían, pues se va a ver exactamente igual a la anterior. Entonces no es como que uno diga como, uy, me voy a poner a diferenciar, no, se maneja como si fuera una supraventricular en urgencias en el ACLS. Y esta, ahí es ya donde importaría diferenciar si es una ventricular o si es una supraventricular aberrante. Y estos es otro, existen otros síndromes de preexcitación, como el Longano-Levin, las fibras de Mahay, etcétera, que realmente son más teóricos que algo que realmente uno diga que existen. Sobre todo este Longano-Levin es muy discutida su existencia, que es que dice que únicamente uno tiene un PR, aquí 0.12, perdón, un PR angosto con un QR normal y con ausencia de onda delta, pero que hay una vía accesoria. Eso realmente es como muy contradictorio y hay mucha gente que no cree en la existencia de este síndrome. Y en el de Mahay básicamente es que hay una vía accesoria, pero la vía accesoria comunica el mismo sistema cardionector. Entonces el electrocardiograma se suele ver normal hasta que genera la reentrada, pero eso también es más teórico. ¿Listo? Y ya, ¿listo? Ahí acabaríamos esa primera parte de las taquicardias regulares auriculoventriculares. La reentrada auriculoventricular, que dijimos que puede o no tener una P, y la reentrada auriculoventricular, que va a ser por síndromes de preexcitación. Y entender cómo se ve un síndrome de preexcitación cuando no está en su fase de taquicardia por la reentrada. La taquicardia sinusal básicamente va a ser el ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor a 100. ¿Listo? Todo va a ser sinusal, pero va a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 y se va a ver hacia el electro. Ese sí no tiene mucha ciencia. Vamos con la taquicardia auricular. La taquicardia auricular es lo que ahorita preguntaba Juan Pablo. Si esa contracción auricular prematura permanece en el tiempo, pues sería una taquicardia supraventricular, efectivamente lo sería. ¿Y cómo se vería entonces? Se va a ver como una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto con una P no sinusal todo el tiempo. Pero importante, esa P, a pesar de que no es sinusal, sí va a ser igual a lo largo del tiempo. No sé si me van a entender, o sea, no es, digamos, la P está invertida en B3, que ahí no debería estar invertida, pero todo el tiempo está invertida en B3. Yo siempre veo la P igualita, es decir, esa taquicardia es porque ese foco ectópico auricular está latiendo a un ritmo constante y cogió el ritmo del corazón, pero es un único foco ectópico auricular. ¿Listo?
Entonces, digamos, se podría ver así. Ustedes tienen acá en B1 una P completamente positiva, que eso no es normal, la P en B1 es isobifásica tirando hacia negativa, y está generando una taquicardia, y acá ustedes tienen en D2 una P negativa, que también está generando la misma taquicardia, pero ustedes ven y la P siempre es la misma. Listo. Entonces es una taquicardia auricular. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta de esa o algo? La multifocal va a ser entonces ya cuando no es una única P, sino tengo un montón de focos ectópicos que están latiendo a cada rato. Y como no es un único foco ectópico que está latiendo a su propia velocidad, sino que son varios, eso va a generar que el RR suela ser irregular. Porque despolarizó este y cogió y pudo hacer un QRS, después este de acá, después este de acá, y cada uno genera una morfología de P completamente diferente. Entonces va a ser así, un QRS menor a 0,12 segundos, pues una frecuencia cardíaca elevada, una P no sinusal, pero van a ser múltiples morfologías de P. Y ese es el ejemplo que se tiene ahí. Aquí hay una P, esta es otra P completamente diferente, que esta P, si ustedes ven, es la misma que se está dando acá. Pero aquí de la nada empezó otra P a mandar, esta es otra P, aquí hay otra. Entonces tiene un montón de focos ectópicos auriculares ahí y genera un RR irregular. ¿Listo? Como para la vida, cosas ahí curiosas, esta se suele presentar especialmente en pacientes con patología pulmonar. EPOC, hipertensión pulmonar y esas cosas suelen generar mayor prevalencia de focos ectópicos y suelen generar taquicardias auriculares multifocales que después suelen progresar a una fibrilación auricular. La fibrilación auricular también se ve más en pacientes con patología pulmonar. En las venas pulmonares suelen estar los principales focos ectópicos de la fibrilación auricular. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de fibrilación auricular. La fibrilación auricular más o menos va a empezar igualito que la taquicardia auricular multifocal, es decir, hay muchos focos ectópicos, pero el problema es que se mantienen con micro reentradas. Es decir, dentro de la aurícula hay un montón de entraditas chiquiticas funcionando todo el tiempo. Como hay ese montón de entraditas chiquiticas funcionando todo el tiempo, no es que un foco de una cogió y despolarizó la aurícula, sino que toda la aurícula se está tratando de despolarizar al tiempo. Entonces está como, no se contrae de una forma uniforme, sino que está todo el tiempo funcionando así. Y por eso en el electro no existen ondas P, porque nunca se contrajo la aurícula de forma organizada, solo está haciendo así y hace ese ruidito chiquitico y en la nada, ¡pum!, hace un QRS. Esa es la razón por la cual hay ausencia de ondas P en la fibrilación auricular. Nunca hay una contracción auricular como tal, organizada. Y entonces se va a ver así, una P ausente con un RR irregular. Y esa va a ser la definición o los criterios electrocardiográficos de una fibrilación auricular. Puro ruido de todas las microrreentradas que hay, una que logró conducir. Ruido, condujo otra vez. Y así se va a ver la fibrilación auricular. ¿Listo? Dentro de la fibrilación auricular uno suele clasificar, y ustedes van a escuchar que les dicen fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada y con respuesta ventricular acelerada. ¿Dónde se establece ese límite? En 110 latidos por minuto. Si es menor a 110 latidos por minuto, uno dice que es una fibrilación auricular con frecuencia ventricular conservada, y si es mayor, es una respuesta ventricular aumentada o acelerada. ¿Qué tiene de importancia esto? El riesgo de generar trombos. ¿Listo? Entonces uno quiere usualmente cuando hace control de ritmo en las fibrilaciones auriculares mantener la respuesta ventricular menor a 110 latidos por minuto, que es diferente cuando hace control de frecuencia, que es diferente a cuando hace control de ritmo, que lo trata de retornar al sinusal. Y lo otro es que dentro de la fibrilación auricular puede existir una cosa que se llama el fenómeno de Ashman. ¿Listo? ¿Alguno sabe qué es el fenómeno de Ashman? ¿Alguna vez se los preguntaron en revista o algo? ¿No? El fenómeno de Ashman es cuando uno tiene una fibrilación auricular con un QRS ensanchado. ¿Listo? Entonces se vuelve mucho más difícil de leer el electrocardiograma. Entonces técnicamente es así, igualito, RR irregular, pero con un QRS ensanchado y ausencias de ondas P. Entonces es una FA con aberrancia de conducción. Y así se conoce el fenómeno de Ashman. ¿Solo pasa en fibrilación auricular o puede estar en...? Pues como tal el epónimo está hecho es para fibrilación auricular, pero todas las supraventriculares pueden tener aberrancia de conducción. ¿Cómo así aberrancia? O sea que la conducción ventricular no se está dando de la forma normal, sino que está lenta por alguna razón. Puede ser que tenga un bloqueo de rama o puede ser que simplemente hay una alteración morfológica o anatómica y no está funcionando bien y se conduce lento y se ensancha el QRS. Listo. Pero entonces, ¿cómo se diferencia de una fibrilación ventricular? ¿Cómo se diferencia de una fibrilación ventricular? Porque la fibrilación ventricular no te generaría unos QRS como tal, te genera un ruido ahí que uno no puede establecer dentro de una... O sea, ahorita vamos a ver creo que tengo un ejemplo, y vas a ver que uno puede establecer que hay un ritmo, o sea, es una arritmia, pero uno puede saber que ahí hay algo funcionando,
¿Listo? No es que todo está funcionando a la loca en los ventrículos como sería la fibrilación ventricular. Listo. Vamos con el flúter auricular. Entonces el flúter a todos nos lo enseñaron con las famosas ondas F de serrucho, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿por qué si el flúter y la fibrilación auricular se manejan exactamente igual, tienen exactamente las mismas complicaciones y todo? Porque el flúter hace ondas F mayúsculas y la fibrilación auricular hace ondas F minúsculas, que le llaman así, que es ese ruidito auricular. Juan Camilo, ¿por qué? ¿Me escuchó? No sé si me estaba escuchando, creo que estaba distraído. ¿Alguno de acá? ¿Qué se les ocurre? Yo les dije la razón, que eran puras microreentradas así y que por eso nunca se generaba una onda P, ¿cierto? ¿Qué cambiaría entonces con el flúter para que sí se generen ondas? Que hay una contracción más organizada, ¿listo? Entonces ya no son microreentradas, sino que el flúter auricular es una macro reentrada auricular, es decir, una única reentrada de la aurícula. ¿Qué quiere decir eso? La aurícula todo el tiempo se está contrayendo de una misma forma, pero no sé, digamos, se debería contraer así, pero ya no se está contrayendo así, sino que la reentrada está en este sentido, entonces se contrae así todo el tiempo. Y eso genera, como tal, el flúter auricular. ¿Listo? Cuando se tiene esa macro reentrada auricular, el tiempo que se demora el impulso eléctrico entre darle todas las vueltas a las aurículas, más o menos es entre 200 y 400, más o menos daría para una frecuencia de despolarización de 200 a 400 veces por minuto. Y por eso en los flúters a uno siempre le dicen que la frecuencia auricular es 300 latidos auriculares por segundo. Y la razón es esa, como es una única entrada, eso es lo que se demora. O sea, con el tiempo que se demora en hacer la reentrada auricular, eso es lo que se va a demorar y las veces que se va a contraer la aurícula por minuto. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay un bloqueo auriculoventricular fisiológico. Es decir, no es que el paciente tenga un bloqueo base, sino que en todos los flúters el nodo auriculoventricular se bloquea. Porque va a esa frecuencia tan rápido que entonces logra despolarizar una vez los ventrículos y se queda el periodo refractario absoluto. Sigue y cuando este se vuelve a prender, vuelve y funciona. ¿Sí me entienden? Entonces por eso es la razón por las cuales en los flúters suelen ser organizados. Que le dicen, hablan flúters 2 a 1, flúters 3 a 1, flúters 4 a 1. Esa es la razón. Como es una contracción auricular más organizada, va a ser más organizado, más fijo el tiempo en el cual el impulso pasa a los ventrículos y se genera la despolarización ventricular. Este sería un ejemplo de un flúter 5 a 1. Listo, uno cuenta el número de ondas, pues le suma otra y ella le da 5 a 1, 3 a 1, 2 a 1, etc. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Entonces, aquí estamos hablando de que ya no son las microreentradas, sino una macroreentrada, ¿cierto? Es decir, la aurícula siempre se está contrayendo de la misma forma, de forma muy acelerada, pero siempre la despolarización es en la misma dirección. ¿Qué genera eso? Digamos, yo estaba normal con mi ritmo sinusal y de la nada, pum, empezó la reentrada, ¿cierto? Entonces empezó la reentrada y se generó la primera despolarización del QRS. El bloqueo auriculoventricular queda en su periodo refractario, pero esto se sigue despolarizando. Como se está despolarizando de una forma organizada, cada tanto tiempo, cuando el bloqueo auriculoventricular deja de estar en el periodo refractario, vuelve y conduce, vuelve a quedar en refractario. Y así, entonces por eso se forma una arritmia un poco más organizada de lo que sería la fibrilación auricular. ¿Listo? Los flúters también existen típicos, atípicos, en dirección de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, bla, 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 bla. Hay varias cosas ahí, pero lo importante es, si son así, tienen mejor pronóstico, así son con RRs irregulares. Cuando están en RRs irregulares suelen progresar a fibrilaciones auriculares y fibrilaciones ventriculares. Listo. Una pregunta, o sea, ¿la fibrilación auricular no debería ocurrir lo mismo? O sea, eventualmente cuando el nodo AB logre enviar uno, debería entrar en periodo refractario absoluto y durar un tiempo hasta que reciba la otra y otra vez. No, porque como ahí el problema es que usted tiene un montón de focos ectópicos con microreentradas, usted nunca va a saber cuándo va a ser el tiempo en el que vuelve a llegar una despolarización lo suficiente para despolarizar el nodo auriculoventricular. Digamos que la primera vez usted tenía 5 focos ectópicos y la primera vez fue este el que despolarizó el nodo auriculoventricular y ese sigue con su microreentrada ahí. Cuando este se saltó, este se le adelantó y pum, este fue el que la despolarizó. Después fue este de acá. Entonces nunca se establece un ritmo entre ellos, porque son múltiples microreentradas, entonces es literal cuando de la nada uno logre mandar el impulso. A diferencia de que la aurícula sí contrayéndose de una forma más organizada. Bueno, sí, existe el clockwise que sería el retrógrado y el anticlockwise que sería el anterógrado. ¿Qué quiere decir eso? En este que es el clockwise, la despolarización auricular se da en la forma usual, es decir, se da hacia abajo y uno tendría unas ondas F que parecerían unas P sinusales,
¿sí? Que serían positivas en todas las derivaciones menos en ABR. Cuando es anti-clockwise o en contra de las manecillas del reloj, es anterograda la reentrada, entonces suele ser una ondas F negativas en todas las derivaciones menos en ABR, donde sería positiva. Sería como lo raro, y ahí está lo que dijimos, el ritmo auricular va a ser de 200 a 400 por minuto, y el ritmo ventricular va a depender del bloqueo auriculoventricular que se genere, de cuánto dure el periodo refractario de ese nuevo auriculoventricular, y entonces según eso va a ser 2 a 1, 3 a 1, etc. ¿Listo? Entonces si es 2 a 1, pues la frecuencia ventricular va a ser 150, si es 3 a 1 va a ser 100, si es como 300 dividido 1, dividido 1, y ya. Y esas serían las supraventriculares. ¿Listo? Entonces, claras las que hablamos. Hablamos de la reentrada del nuevo aurículo ventricular. Hablamos de la reentrada auriculoventricular que era por los síndromes de preexcitación, de cómo se ve el síndrome de preexcitación normal, fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular multifocal y taquicardia sinusal. Es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Vamos ahora con las ventriculares. Las taquicardias ventriculares, entonces, como habíamos dicho, van a tener un QRS mayor a 120 milisegundos o a 0,12 segundos, ¿cierto? Van a ser usualmente con un RR regular, y cuando hablamos de taquicardia ventricular monomórfica, tienen un QRS que es de la misma morfología, es decir, el QRS siempre es igualito, y esa sí es casi que imposible confundirlo, ¿cierto? Esa sí es muy clara, ahí, las montañitas, y nada más. Esa sería la ventricular monomórfica. Existe una variante que es la taquicardia ventricular polimórfica, que más o menos tiene la misma relación entre el flúter y la fibrilación. La taquicardia ventricular monomórfica es porque solo hay un sitio del ventrículo mandando y disparando al mismo tiempo, mientras que la polimórfica tiene varios focos ectópicos ventriculares que están mandando despolarizaciones, y por eso las morfologías no van a ser iguales de los QRS y se van a dar de esta forma. La más común de la polimórfica es la famosa torcida de puntas, o sí, como se diga eso en francés. Entonces que eso se va aumentando la amplitud, va disminuyendo, vuelve y aumenta, vuelve y disminuye, vuelve y aumenta y vuelve y disminuye. Esa es como la más común de todas, pero existen otros tipos de taquicardia ventricular polimórfica. Por ejemplo, existe una que se llama la taquicardia ventricular bidireccional, y es que uno tiene un QRS para arriba, un QRS para abajo, o uno para arriba, uno para abajo, y eso se suele ver en intoxicaciones con digoxina, y es un ejemplo de taquicardia ventricular polimórfica. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que taquicardia ventricular polimórfica no es igual a torcida de puntas, es lo más común, pero existen otras variantes. Lo que uno le define que es polimórfica es esto, que los QRS son de diferente morfología, no tiene que tener la hélice para uno hablar de una ventricular polimórfica. Lo que hablamos. Y la fibrilación ventricular, que vale, tú me preguntabas, cuando uno lee la fibrilación ventricular, literalmente le dicen, usted no puede establecer un ritmo en ese, usted no puede establecer que hay algo mandando, no puede decir como no, hay una extrasístole que está mandando y apagó todo lo demás, o está mandando un aurículo ventricular. Literalmente es eso, ¿listo? Un mierdero, más o menos. Esa es la definición de la taquicardia ventricular. Uno no puede reconocer absolutamente nada ahí. ¿Listo? Es un ruido ahí del corazón, una actividad eléctrica aleatoria que nunca genera algo de forma organizada. Entonces, esta sería la pregunta para introducir lo que dijo Vale, que creo que es el primer electro que hay en lo que les mandé. Entonces, si les ponen a ustedes este electro, ¿cierto? Y yo cojo y le pregunto ¿a quién no le he preguntado? A Daniel. ¿Eso es una taquicardia ventricular o es una supraventricular con conducción aberrante? ¿Usted qué diría? ¿Quiénes dicen que es una supraventricular aberrante? Casi todos. ¿Quiénes dicen que es una ventricular? Nadie dice que es una ventricular. La respuesta es que es una ventricular. ¿Listo? Es una ventricular. Es un tipo específico de taquicardia ventricular, que es una taquicardia ventricular de la salida del ventrículo derecho y que genera una morfología de bloqueo de rama izquierda. Si ustedes ven, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿uno cómo llega a esa conclusión de saber si es una ventricular o es una supraventricular con aberrancia? Con lo que preguntó Valeria, que es el famoso síndrome de Brugada. ¿Listo?
¿Qué es el síndrome de Brugada? Una serie de preguntas que uno se hace, que si la respuesta es afirmativa, uno dice eso es una taquicardia ventricular, pero si la respuesta es negativa, uno pasa a la siguiente pregunta y si se le acaban todas las preguntas y a todas respondió que no, es una taquicardia supraventricular. Más o menos ese es el funcionamiento del algoritmo de Brugada. Entonces, la primera pregunta que le hace uno del algoritmo de Brugada es: ¿existe o no existe concordancia? ¿Qué quiere decir esto de que exista o no exista concordancia? Que todos los QRS en todas las derivaciones están yendo hacia el mismo sitio. ¿Sí? Y en todas las derivaciones los QRS están yendo hacia el mismo sitio, uno habla de una concordancia electrofisiológica. ¿Listo? Entonces, si... ¿Dónde está esto? O espere, me estoy confundiendo con una cosa. Criterios morfológicos. No, eso entraría dentro de criterios morfológicos. Ya, perdón, no, ya. Ahora sí, recapitulo. Perdón. La concordancia es lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular? Perdón, de los bloqueos de rama, que dijimos que los bloqueos de rama tenían un QRS positivo y la despolarización era consecuentemente negativa. ¿Listo? Que eso es usualmente cuando tiene una alteración de la conducción ventricular o una despolarización ventricular. Si llega a existir concordancia, es decir, que ambos están yendo para el mismo sitio, uno piensa que eso es supraventricular, y si no existe, uno dice que eso es una taquicardia ventricular. Después pasa al siguiente. El siguiente es que uno coge y mide básicamente el QRS. ¿Listo? Si ustedes miden el QRS y el QRS es mayor a 100 milisegundos, uno dice que eso es una taquicardia ventricular. Si es menor a 100 milisegundos, pasan a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la más difícil de ver. Yo creo que eso lo ven los electrofisiólogos o los que te dan mucha como experiencia en electrocardiogramas, que es la disociación auriculoventricular. Y es que uno coge dentro de esa taquicardia que uno vio, es decir, dentro de esta, uno coge y le busca ondas P. Y si las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado, pues es una taquicardia ventricular. Pero eso realmente sería muy difícil. ¿Dónde uno podría pensar? Por ejemplo, que aquí de pronto hay una onda P. Es lo que uno podría pensar, pero pues encontrar las demás para hablar es muy difícil. ¿Listo? Y la última son unos criterios morfológicos, que son unos criterios morfológicos dependiendo en B1 y en B6, de acuerdo a si hay morfología de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Pero eso ya son cosas como muy avanzadas. ¿Listo? Se los dejo más es porque esto existe. No es algo que uno va a hacer muy frecuentemente, y pues si uno tiene la duda, literalmente toda bibliografía dice: si usted tiene duda, trátela como una ventricular. ¿Listo? Porque si la trata como supraventricular y ventricular, se le murió el paciente. Si la trata como ventricular y era supraventricular, no pasó nada tan malo. ¿Listo? Entonces, al menos no se murió. Más o menos esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Puedes repetir lo de concordancia, por favor? Sí, la concordancia es que el QRS y la despolarización vayan hacia el mismo lado. Si van hacia el mismo lado, eso le hace pensar a usted que es supraventricular. Si van hacia lados diferentes, le hace pensar a usted que es ventricular. ¿Listo? Y ya. No voy a enfocar un poquito más en esto porque eso está como para una charla entera. Si alguno quiere profundizar más, búsquese un blog que se llama Life in the Fast Lane, y tienen todo un proceso de eso, tienen ejercicios para que uno haga, todo es súper chévere. Ahí es como donde uno más suele ver eso. Y por último, ACLS, ¿listo? Como lo rápido que uno tiene que saber del manejo de urgencias de las taquicardias, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le llega un paciente con taquicardia, que taquicardia según ACLS dijimos que era mayor a 150 latidos por minuto. Si usted le llega un paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, lo que ustedes tienen que ver básicamente es, como siempre, si está estable o si está inestable, ¿cierto? Para ver si estaba estable o si estaba inestable se hacían 5 preguntas, que era hipotensión, alteración del estado de la conciencia, signos de shock, indicativos de hipoperfusión, signos de angina o de isquemia del corazón, signos de falla cardíaca, sugestivos como tal pues de la parte de congestión. Si no tiene ninguna de esas, uno considera que es una taquicardia estable y que el manejo se puede hacer de forma farmacológica. ¿Listo? A diferencia de las bradicardias donde sí estaba estable uno lo dejaba en observación y ya, en estas sí o sí hay que manejarlas. Lo que va a cambiar es cómo. Entonces, si está estable, uno lo maneja de forma farmacológica, y si está inestable, uno lo maneja con cardioversión eléctrica. ¿Listo? Más o menos esa es como la relación. Si uno dice que está estable, pasa a ver si es o no ventricular o supraventricular, es decir, si tiene el QRS ensanchado o no. Si sí tiene el QRS ensanchado, es decir, uno piensa que como tal es una ventricular, lo que uno suele hacer es una infusión, y se le suele hacer usualmente con amiodarona o algo por el estilo. Si uno ve que es un QRS angosto,
uno cree que eso es supraventricular y habíamos dicho que la inervación parasimpática del corazón solo llega hasta las aurículas. Entonces uno puede intentar hacer maniobras vagales. ¿Listo? ¿Qué maniobras vagales existen o qué maniobras vagales conoces tú, Mario? Valsalva, ¿Cuál otra? pues esas ya nos quedan súper pesadas. Entonces presionen los ojos, masaje carotídeo, Valsalva, ¿qué otra? Reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso, que eso técnicamente tiene una Valsalva. Otra, También ¿qué? de subir las, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es como ponerlo más, no es como tan Pero eso sí no, eso no tanto. Existe otra que es ponerle frío en la cara y la última es la estimulación rectal. 6 ejemplos de maniobras vagales. ¿Cuál es la maniobra vagal que uno utiliza? La Valsalva, las demás no. Esta por el riesgo de hacer ACV, pues manipulación rectal no. La del frío tiene muy poquita evidencia, ¿sí? Entonces uno solo hace la parte de la Valsalva. ¿Y cómo le hacen la Valsalva? Cogen una jeringa y le dicen que sople la jeringa y listo, con eso el man va a hacer la Valsalva. Si la Valsalva no le sirve, uno trata con adenosina. Y si la adenosina no le sirve, ya toca ponerle como tal un control de ritmo que sería con un beta bloqueador, metoprolol. Se le pone a esos pacientes y si el metoprolol no sirve, en ocasiones se puede considerar ponerles amiodarona de segunda línea. ¿Listo? Si es ancho, sí dijimos que amiodarona. Y si era el pedazo de la inestable, lo que se hace es la cardioversión sincronizada, que la cardioversión es darle electricidad en el punto más alto del QRS, por eso se llama sincronizada. Si ustedes no la hacen ahí, lo desfibrilan y entra en paro. Entonces, por eso uno tiene que poner sincronizar en el carrito de paro. Entonces, y ya, y lo que hacen es cardiovertirlo. Existe una dosis de acuerdo a si es una fibrilación auricular, una supraventricular o si es una ventricular monomórfica. Y ya. Listo. Entonces ahora vamos a repasar todo lo que dijimos viendo electros. Entonces saquen la presentación que les mandé. Cuéntenme. Además que existe una vaina que se llama hipersensibilidad al seno carotídeo y es una de las causas de síncope en pacientes. Entonces antes lo puede llevar para el otro lado. Se hipotensa, se sincopa, eso no se hace. ¿Listo? ¿Ya todo lo tienen abierto? Entonces, lo de la concordancia no es que los QRS sean morfológicamente iguales, ¿no? no, ahí la habían borrado. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces vamos a empezar con esta. Esta está fácil. Laura. Creo que extrasístole. Claramente es una extrasístole, ¿cierto? Pues ahí está. Vamos con esta. Entonces, esta, Nati. Taquicardia ventricular, ¿de qué tipo? Polimórfica. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con ese diagnóstico? Todos de acuerdo, completamente de acuerdo. Es una fibrilación ventricular, entonces ahí, resumen, y yo siempre pongo ese electro por eso. Porque si uno coge y no ve el dedo largo, que es el que uno debería ver usualmente para las arritmias, uno ve este y aquí lo que ustedes están viendo es el cambio de la derivación. Y eso es lo que le hace a uno pensar que eso se está ensanchando y se está... Pero no, es que cada derivación se ve de forma diferente. Si uno coge esta, no hay nada ahí, entonces esa es la fibrilación ventricular. Entonces, por eso usualmente uno como monitoriza a un paciente en urgencias o cuando hace las con un dedo largo y nada más. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si yo estoy analizando alteraciones de ritmo, taquicardia o algo, siempre búsquense el dedo largo. Vamos con esta. Esta la va a hacer Camilo Belania. Entonces haga todo el ejercicio. Está en sinusal,
Sí está en sinusal, ¿cierto? Sí está en sinusal. Listo, perfecto. La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? ¿Toca qué? ¿Por qué? Porque hay RR irregular, ¿cierto? Si uno se pone a ver, hay algunos sitios donde parece que hay un RR irregular. Listo. Entonces, pues, ¿al eje cómo está? El eje está bien, ¿cierto? Está normal. 1 positivo, ABF positivo. Y pues no hay nada de lo que hablamos la vez pasada, entonces estamos de lo de esta vez. Entonces, un RR irregular. Piensen por qué puede tener ese RR irregular. Contracción auricular prematura. Esa sería una CAP. ¿Listo? ¿Cuándo sería la contracción auricular prematura? Aquí este es sinusal, este es sinusal y aquí pum, hubo una contracción auricular prematura. ¿Listo? Vean la morfología de esta P y compárenla con la de las P's que venía manejando el paciente. Entonces esta fue una contracción auricular prematura que condujo, ¿cierto? Y lo del TP, y aquí el TP se acortó. ¿Listo? Entonces tiene una contracción auricular prematura. Vuelve a sinusal y aquí hace otra contracción auricular prematura, que esta tiene una morfología de P diferente, es decir, un foco ectópico diferente. Esta es otra diferente, vean que la morfología de la P cambia de acá a acá. Entonces este sería otro foco ectópico, 3 focos ectópicos y aquí vuelve a su normal, a su P normal. Sinusal, y aquí tiene una P que es muy parecida a la que tuvo acá. Entonces este es este mismo foco ectópico despolarizándose acá. ¿Sí? ¿Todos entendieron ahí más o menos la lectura de la cosa? Hay 3 focos ectópicos y uno que se repite. Una contracción auricular prematura. Listo. Vamos con este. Entonces, esta, Daniela Moreno. Entonces, está en sinusal. Tú dices que no. Listo. ¿Por qué dices que no? No identificas ondas P. Listo. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Está arriba de 150, ¿cierto? Está arriba de 150, entonces hay una taquicardia ventricular, pues importante, uno tiene que ver qué es lo que le está pasando a ese man, ¿cierto? ¿El QRS es estrecho o es ancho? Es estrecho, ¿cierto? Entonces uno piensa que es una supraventricular, ¿listo? Como tú no ves ondas P ni nada por el estilo, entonces uno pensaría que es una taquicardia supraventricular, ¿de qué tipo? De todas las que vimos. Sinusal, ya dijimos, no es una taquicardia sinusal, ¿cierto? Entonces es una de reentrada nodal, una taquicardia de reentrada auriculoventricular. ¿Hay alguien que vea ondas P? Sí, yo les veo. Vean en el 2. Esta es una onda P, esta es una onda P, esta es una onda P, esta es otra, esta es otra. Ahí se alcanzan a ver un poquito. ¿Listo? Entonces tiene unas ondas P retrógradas. ¿Cómo? Sí, sería una taquicardia supraventricular paroxística, muy probablemente por una reentrada nodal. Listo. Vamos con esta. Andrea. Un flúter auricular. Listo. ¿Por qué? Por las ondas F mayúsculas o de serrucho hay un RR regular. Ajá, ¿y el QRS cómo está? Ensanchado. ¿Está ensanchado? ¿Alcanza a hacer más de 3 cuadritos? Yo creo que no, está ahí como en el límite. Pero así ensanchadísimo que uno diga, pues yo no se ve. Está como en el límite, estaría ahí en 120 casi que cerrado. ¿Y sería un flúter de qué tipo? 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. 4-1, listo, acuérdense, 1, 2, 3 y ponen 4-1. Listo. Vamos con este. Este lo va a hacer Erika. No. Sí. ¿Está en sinusal, sí o no? Sí. Está en sinusal, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, ¿cómo está?
¿Está normal la frecuencia cardíaca? Sí, cierto, está entre 3 y 5 cuadritos. Entonces tiene una frecuencia cardíaca normal. ¿El eje cómo está? Está normal como tirando un tricito hacia la derecha, ¿no? Por lo que el 1 ya va siendo isobifásico y el ABF sí va siendo más positivo. Entonces va tirando como un poquito hacia la derecha. Listo. Pero estaría normal ahí por el método de los cuadrados. Listo, entonces, ¿cómo está? ¿Normal? ¿Tiene algo raro, Erika? Entonces allá dijeron el PR y acá dijeron onda delta. Listo, tienen los dos criterios de síndrome de preexcitación, ¿cierto? Miren esta P aquí con esta PR, aquí está empezando la delta. Entonces aquí exactico en 120, quizá un poquitico antes. Entonces tiene un PR limítrofe o corto, una de las dos. Y acá se ve clarita la onda delta, ¿cierto? Miren. Tiene una onda delta ahí y eso le ensancha el QRS. Ese sería un tipo 1, ¿listo? Porque vean que tiene el B1 y el B2 positivo. Sería un tipo 1. Entonces, ¿qué es? Un Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Wolff-Parkinson-White. Todos lo vieron, ¿cierto? ¿Hay alguien que no lo haya visto o algo? Lo de la onda delta sí, pero lo otro, ¿cuál es el criterio? El BR menor a 120. Coja esta que aquí la P está empezando y vea dónde empezó el R. Está ahí en 3 cuadritos, un tricito menos. Y ahí está, 3 sería 120 y es menor de 120 el criterio para hacer corto. ¿Listo? Vamos con esta. Esta, Silvia. Si es multifocal, no. Si es atrial unifocal, sí, que eso. Y si es multifocal, no. RR irregular. Listo, ¿qué es? ¿Está en sinusal? ¿Sí? Sí está en sinusal. ¿Quién dice que está en sinusal? Levante la mano. Tiene ondas P. ¿Quién dice que tiene ondas P? Levante la mano. Como acá, ¿sí o no? En estas dos primeras partecitas. Y en el resto, aquí, ¿qué pasó con la P? Acá tampoco. Y... no, pero es que muchas fibrilaciones auriculares uno se confunde por eso. ¿Listo? Y se suele confundir sobre todo porque la onda T genera unos cambios ahí después que en ocasiones hace simular una onda P. ¿Listo? Como si fuera tirando una onda U, yo no sé. Pero suelen hacer eso cuando la frecuencia es muy angosta. Cuando uno tiene una taquicardia ventricular de respuesta ventricular rápida, como lo es esta, esto seguro tiene la frecuencia mayor a 110 latidos por minuto. ¿Listo? Ahí, cuando están tan juntos, muchas veces es difícil valorar, uno, que sean irregulares. Por ejemplo, si yo les muestro solo esto, estos cuatro, uno de esos está regular, eso es una supraventricular, ¿cierto? Entonces ahí toca verlo todo. Y si uno se puede analizar, el RR no está siendo regular. Aquí se volvió irregular, en este también se ve bastante irregular. Entonces, es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. ¿Listo? Diagnóstico, todos. Taquicardia ventricular monomórfica, ¿sí o no? Listo. Vamos con esta. Esta la va a hacer Angélica, ¿es? ¿Ángela? Claro, que es tu apellido. Eso. Es Gabriel. ¿No es Ángela Gabriela? Es Gabriel, Ana Gabriel. Ah, sí. Ah, ¿también te llamas Ana? Sí. Hola, mucho gusto. Entonces, ¿está en sinusal? No. ¿Por qué no? Listo. ¿Todas las P son iguales o las P varían entre sí? Listo. ¿Y la frecuencia cardíaca cómo está? ¿En cuánto está la frecuencia cardíaca de ese electro?
qué qué? ¿Por qué qué? Ahí está la respuesta. Está irregular, ¿listo? Está irregular. Entonces tienen P's de morfologías diferentes, RR irregular, claramente está taquicárdico, pero no podemos saber en cuánto. Entonces, ¿qué es? Una taquicardia auricular multifocal, ¿listo? Todos ven que las P's van cambiando, ¿no? Miren esta P, diferente a esta, estas dos sí son como la misma, aquí volvió y cambió, aquí se adelantó mucho, aquí salió una negativa, son múltiples focos auriculares. Y por eso heredan un RR irregular, taquicardia auricular multifocal. ¿Listo? ¿Claros? Vamos con esta. Esta la va a hacer Sambracos, ya que está que se participa ahí. ¿Sinusal, sí o no? Yo también estoy de acuerdo, está en sinusal. Listo. ¿Frecuencia cómo está? Porque hay unos pedazos irregulares, ¿sí o no? Pero o sea, parece que siguieron una regularidad y eventualmente... Dejó de conducir, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué es entonces? ¿Es el fenómeno de Asman? No. Fenómeno de Asman es FA con aberrancia en la conducción. Entonces ya dijimos, está en sinusal. No está taquicárdico porque este sería el ritmo regular, ¿cierto? No estaría taquicárdico. El eje estaría normal, uno positivo a BF positivo, pero algo pasó aquí y algo pasó aquí, ¿cierto? Bloqueo sinusal, dicen acá. ¿Quién más? Esa, una contracción auricular prematura. ¿Listo? Una contracción auricular prematura que no conduce. ¿Dónde se ve sobre todo? Vean el B1 largo. ¿Listo? Miren que aquí está, va normal, P sinusal, QRS, onda T, P, QRS, onda T. Bueno, pues está como rara, aquí no está, pero bueno. Vamos con esta, ¿sí? El TP que ustedes tienen, acá claramente se atrasó, ¿cierto? Y esta onda P se adelantó y esta sería una contracción auricular que no condujo. ¿Listo? Lo mismo sucedió acá con esta. Y miren que estas P's son diferentes a las P sinusales que él maneja. En B1 son como deberían ser, isobifásicas, ¿cierto? Pero aquí esta P no es sinusal, esta P no es sinusal. Dudaría incluso de esta, yo creo que esta fue una que sí condujo. Después acá volvió el normal, no condujo y ya. ¿Listo? Entonces más o menos de izquierda a derecha, ¿cómo sería ese electro? Esto que está acá primero, ¿qué es? Es una extrasístole ventricular, ¿sí o no? Entonces, tiene una extrasístole ventricular. P sinusal, esta es una P anómala, este es el mismo foco que se bloqueó más adelante, y miren la morfología y compárenla con este, que fue el que se bloqueó, ¿cierto? P sinusal, P que no condujo. Contracción auricular prematura bloqueada, contracción auricular prematura que sí condujo. P sinusal, y esta es otra contracción auricular prematura bloqueada. Y después ya volvió a sinusal. ¿Listo? ¿Todos lo vieron? ¿Hay alguien que no haya entendido? La pausa compensatoria es más de la extrasístole ventricular, pero en la CAP se suele ver también. ¿Cómo qué? Por la morfología de la P. Esta es la P sinusal de esta persona, esta. Y mire la P que se está bloqueando. Y lo otro, el TP. ¿Listo? Mire el TP de acá, que es el de su ritmo sinusal de él, y acá se atrasó, y acá se atrasó. Son las dos cosas que dijimos que nos diferenciaban en MOVIS 2 de la CAP bloqueada. ¿Claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta todavía o algo? CAP bloqueada. Vamos con esta. No sé, Jaime. ¿Está en sinusal, Jaime, o no? Usted dice que no. ¿Todos de acuerdo en que no está en sinusal? ¿Ve ondas P? No ve ondas P. ¿Alguien sí ve ondas P en algún lado? ¿Dónde, Diego? Pues yo creo que después como de la T hay una P pegadita. Exacto, es la P casi que se está montando en la onda T, ¿sí o no? Pero sí tiene P, ¿cierto?
La P es eso que está como mellando la onda T, sí tiene peso. ¿Listo? El PP es regular, el RR es regular, ya sí está en sinusal, ¿sí o no? ¿Cómo está el eje? Está ahí así, como exactamente en 90 grados, ¿no? Con D1 isobifásico y la BF positivo, como exactamente en 90 grados. Listo. ¿Ve algo raro? ¿Alguna que no conduzca? ¿Ve alguna P de morfología que no debería ser? ¿Ve una P que no sea sinusal para pensar en algo retrógrado? ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Cómo lo leería? Entonces lo de la vez pasada, ¿no? Lo de la vez pasada, si no encuentran nada raro y ya buscaron bien, pues ya, pues está normal, ¿sí? No todos los electros tienen que estar jodidos de la vida, ¿cierto? No está más de 150. Está un poquito más, está ahí como en el límite, ¿sí? Está ahí como en el límite. Ahí tocaría ver, uno, en qué contexto están tomando ese electro. O sea, si el man llegó así de la nada, ahí toca buscar qué podría ser. Existe una cosa que se llama la taquicardia sinusal inapropiada, y es personas que ante pequeños estímulos simpáticos hacen frecuencias cardíacas elevadísimas sin entrar en supraventriculares, o sea, como en aberrancias o en reentradas. Simplemente es que tiene un nodo sinusal que tiene una hiperreactividad a los estímulos simpáticos. Podría ser eso. Vamos con este. Henao. ¿A esa sí le crea la torcida de puntas o no? Ya todos vieron esta vez el de abajo, ¿cierto? Para no volver a equivocarnos. Sí, es una torcida de puntas. Esta vez va aumentando, hay uno yendo, va aumentando, hay uno yendo. Excelente. Taquicardia ventricular polimórfica. Vamos con esta. Juliana. ¿Está en sinusal? No, ¿cierto? No, no está en sinusal. ¿Por qué? ¿Le ves onda P? Uno no le ve onda P, ¿no? Cierto, uno no le ve onda P. Estoy de acuerdo. Listo, entonces no está en sinusal. ¿La frecuencia cardíaca cómo está? Mayor a 150, está mayor a 150, ¿cierto? Y el QRS está estrecho. Frecuencia cardíaca mayor a 150, ausencia de onda P, QRS estrecho. Entonces es una taquicardia supraventricular paroxística, muy probablemente una taquicardia de reentrada nodal, ¿cierto? De pronto, esto que ustedes ven acá que se mella un poquito, esa de pronto podría ser la T, ahí invertida posterior al QRS, pero de pronto, ¿listo? No se los puedo asegurar, tocaría bajarle la frecuencia para ver dónde está la T, realmente. Perfecto. Vamos con esta. Manuela. ¿Está en sinusal? Tú dices que sí, ¿por qué? Entonces hay onda P. ¿Y esa P es sinusal o no es sinusal? La P está positiva en ABR, está invertida en las derivaciones inferiores y laterales, entonces es una P no sinusal, ¿cierto? Listo. ¿La frecuencia cómo está? Si uno coge este y este, está ahí un tricito más allá de 100, como en 90 y algo, ¿sí o no? Tiene una frecuencia cardíaca en 90 y pucho. Listo, ¿el QRS es estrecho o es ancho? Listo. Ya, con eso ya, ¿qué más necesitamos? ¿Cuál es el diagnóstico? Pero no sería ritmo de la unión, sería ritmo de la unión acelerado. Si fuera mayor a 100, una taquicardia de la unión. Creo que yo puse taquicardia de la unión, creo que la cagué. Sí. Y por último vamos con esta.
Entonces esta, Daniel. ¿Cree usted? ¿Es una ventricular o es una supraventricular? Entonces, ¿quiénes votarían por ventricular? Viéndola así, de entrada. ¿Quiénes votarían por supraventricular? Otra vez, ahora la embarraron al revés, es supraventricular. ¿Listo? Este es el ejemplo de la taquicardia de reentrada antidrómica. ¿Listo? Ese es un Wolf Parkinson White con una reentrada antidrómica. Si ustedes ven, se alcanza a ver algo del fenómeno de precipitación acá. Y lo otro es que si uno se pone ya cuando se pongan a leer allá los criterios, uno de los criterios morfológicos, cuando uno tiene morfología de bloqueo de rama derecha, que es este, es si el si el RS es menor de 1, es muy sugestivo de que sea una taquicardia ventricular. Aquí la R y la S la R es más del 50% de la S. Entonces eso sería más indicativo de una supraventricular. Pero pues es más... ¿Más de 100? Estaría ahí como en el límite, ¿no? Dependiendo desde donde uno coja, porque el problema ahí es que la onda delta te lo altera, ¿no? La onda delta que tiene ese paciente de base te lo altera. Pero es una antidrómica. Y ya, no sería más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda de algo de lo que vimos? ¿No? Sí, yo sí. Cuéntame, Vale. En la que dijimos que era una taquicardia, la anterior. Esa. No, ahí abajo. Más abajo. Más abajo. Esa, ahí. Esa es una podría también ser una taquicardia auricular, pero dijimos que era una taquicardia de la unión. Podría. Ahí tocaría ver cuál de las dos sea. Ahí tocaría con estudios o algo por el estilo. O saber cuál es en ese momento. De pronto lo que te lo podría diferenciar sería el manejo. Si tú le haces maniobras vagales y las maniobras vagales te la mejoran, muy probablemente sea de la peor sería de la unión. Podría ser cualquiera de las dos de acuerdo. O sea, están llamados, sí, pero no le pusimos los colorcitos que tienen ellos porque son todos feos.